Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de mis hermanos, amigos, que van a ver esta transmisión como cada lunes de manera audiovisual en nuestro programa Abriendo la Escritura. Para mí es un privilegio y una bendición poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, esperando que sea de edificación y de bendición para su vida. Estamos estudiando el libro de Mateo, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy del capítulo 15, versículo 1 al 14. Ahí vamos a estar ubicados para compartir la palabra del Señor, nuestro estudio como cada lunes. Hoy es lunes 22 de septiembre de 2025. Quien habla y saluda es su hermano pastor Félix Coronel Pérez desde la República Dominicana. Estamos en Santo Domingo, capital de la República. Cada lunes tenemos nuestro programa y nuestro estudio bíblico con cada uno de ustedes, la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Comparta con alguien que usted entienda que puede hacerlo, un amén, un hermano, esta transmisión. Gloria al Señor. Hoy queremos hablar de la tradición de los ancianos. ¿Verdad? Y queremos que usted entienda que Jesús estaba enseñando, ¿verdad?, la multitud. Luego alimentó a más de 5,000 personas de 2 panes y 5 peces, 2 peces y 5 panes, y sobró de los pedazos 12 canastas. Eso estuvimos viendo, y también que sanó muchos enfermos, caminó sobre las aguas. Eso fue en el capítulo 14, el lunes pasado. Hoy entramos a lo que es el capítulo 15 y comenzamos diciendo que a pesar de la tensión entre Jesús y los fariseos, estos seguían buscándoles para escuchar lo que él enseñaba. A pesar de que Jesús había refutado, había respondido alguna pregunta a los fariseos, y ellos, después de esta controversia, entonces seguían escuchando a Jesús, seguían escuchando la palabra. Queremos leer el capítulo 15, versos 1 y 2, para así posicionarnos en el fundamento de este estudio bíblico. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Usted sabe que en este escenario los fariseos eran los doctores de la ley, eran las personas calificadas, eran celosos, eran muy severos con lo que era la ley, según ellos, ¿verdad? Pero
Los escribas eran los que copiaban, los que escribían, ¿verdad? Porque para poder analizar algo, se debe copiar, escribir, luego hacer un análisis, a ver si es correcto. Eso hacían los escribas. Los fariseos eran los doctores y los escribas eran que copiaban. Eran copitas de la ley. Entonces, los fariseos sabían que tanto Jesús como su discípulo guardaban los mandamientos. Pero a ellos les intrigaba, porque ellos no practicaban muchas de las tradiciones religiosas que los judíos venían practicando aún en el tiempo de Jesús y que venía haciendo cada año. Porque si usted se da cuenta, tanto Jesús como los discípulos son judíos. Todo el que conoce lo que es la historia de los judíos, o que ha estudiado, se da cuenta que los judíos, ya un niño de 5 años, ya es instruido. De 3 a 5 años, ya es instruido. Ya tiene cierto conocimiento, tanto de la Torá, de la palabra del Señor, como de la cultura, como de la economía, como nosotros podríamos decir que tenían conocimiento, porque habían 3 niveles de estudio, y tanto hasta los 8 años, y de los 8 hasta los 12, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús fue a los 12 al templo, junto con los maestros, estaban sentados, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta que había ciertas tradiciones de los hombres, como el caso de lavarse la mano para comer, ¿verdad? Nunca en la Torá hubo un mandamiento de lavarse la mano. Jesús y los discípulos conocían la Torá porque eran judíos, conocían la palabra de Dios, conocían el Tanaj, la escritura, conocían. De tal manera que todos los discípulos y Jesús tenían pendiente los mandamientos de Dios. Por ende, lo que había una intriga era porque ellos no se lavaban la mano para comer un pan. Y aquí es que entra otra vez la discusión, la tradición humana, ¿verdad? O la palabra de Dios. Como ya vimos en el estudio del capítulo 5, versículos 17 y 18, cuando Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Y dijo que ni una jota ni una tilde de la ley se perderá. Es decir, no estaba en contra de la ley, no estaba en contra del mandamiento de Dios, ¿verdad? Lo que Jesús que no estaba de acuerdo, era con las tradiciones de los hombres, de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran rabinos de Israel, expertos en la palabra, la Torá, pero que escribieron, hicieron algunas tradiciones
¿verdad? Entonces, Jesús, en Juan 5:17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No es venido para abolir, sino para cumplir. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Escritura, Jesús nace bajo la ley, ¿verdad? Como dice Gálatas, capítulo 4, verso 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo, vino Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirlo, ¿verdad? Y para que recibamos la adopción de llamarnos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros también leemos a Marcos 1:15, dice, cuando se cumplió la Escritura, comenzó Jesús diciendo, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos dos cosas. La palabra, el tiempo se ha cumplido. En Gálatas encontramos cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ambas palabras concatenan porque tienen que ver con el tiempo establecido por el Padre para Jesús venir a la tierra. Es decir, que aún el tiempo que el Padre diseñó para Jesús venir a la tierra, Jesús cumplió ese tiempo. Jesús cumplía la Escritura, Jesús cumplía la ley, Jesús cumplía los principios del reino, porque Él dijo, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Hablando de qué? De la evangelización, ¿verdad? Entonces, tanto como la Torá, como la palabra, la Escritura, el Taná, se componía de tres, estaba dividido en tres partes, lo que era la Torá, que eran los 5 primeros libros de la Biblia en hebreo, que es el Pentateuco, ¿verdad? Que es la palabra que se le define, se le traduce, ¿verdad? Pero es Torá en hebreo. Entonces, tenemos lo que es los profetas, que es la segunda parte que tiene la Biblia hebrea, los profetas. Y tenemos que lo que es Ketumbí, que tiene que ver con los escritos, que cuando nosotros leemos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, encontramos a Jesús utilizando esta palabra que también usted puede guardarla. Entonces, dice la Biblia en el verso 44 de Lucas 24, y Él le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿De qué se estaba refiriendo? Jesús estaba refiriendo de todas las enseñanzas que le transmitió a los discípulos durante su ministerio. Ahora Jesús había muerto y había resucitado, y luego se encuentra otra vez dándole instrucciones y le hace recordar de las enseñanzas que él había dado anteriormente. Y comienza diciendo el texto, y él le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Entonces, los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres partes, ¿verdad? La ley de Moisés, los profetas
los salmos y consistía en los libros de sabiduría. La historia que consistía, o cuando se habla de los salmos, no solamente tiene que ver con salmos, sino también tiene que ver con libros de la sabiduría. Por ejemplo, Proverbios, libros históricos y poéticos y sucesivamente. Es decir, la historia entera del Antiguo Testamento es la historia de Jesús y la cruz. Y lo que la cruz proporciona de hecho. Y si no entendemos esto, no podemos entender totalmente la palabra de Dios. Como está claro aquí, Cristo y el sacrificio en la cruz es la clave de todo entendimiento. Entonces, cuando nosotros analizamos, Jesús conocía la Torá, conocía a los profetas, conocía los escritos, no podía estar en contra, ¿verdad? Lo que Jesús estaba en contra era de las tradiciones humanas, de los rabinos que llevaron al pueblo a tener tradiciones como lavarse la mano antes de comer. Y quizá por tener aquellas cosas podrían descuidar algunas cosas que son más importantes. Y vamos a verlo en el desarrollo de este estudio. Gloria al Señor. Entonces, amado, Jesús cumplió la Torá y vivió según la norma del reino de Dios. No solo la cumplió, sino que enseñó a sus discípulos también, ¿verdad? Y aun sus discípulos eran judíos. Nunca le enseñó en contra de la Torá, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios y no puede contradecir la voluntad del Padre porque Él mismo hace la voluntad de Él. Entonces, tenemos que tener claro eso y tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, Jesús se sometió a la ley de Dios, pero no a las tradiciones rabínicas. Y eso era lo que confundió a los líderes religiosos de ese tiempo, que confundieron las traducciones, las tradiciones rabínicas con los mandamientos, con la palabra de Dios, y no tiene nada que ver. Entonces, por años, los rabinos interpretaban la Torá y los profetas. Pero como hoy en día tenemos personas también que interpretan la Biblia en su propia interpretación y en sus propias conclusiones, se convierten en reglas y normas dentro de una religión judía. Eso era unas reglas y una norma. Para la salud es importante usted lavarse la mano. Es importante, es bueno, no es malo, ¿verdad? Porque lo que Jesús es esa tradición. Pero si usted se lava la mano antes de comer, eso es higiene, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que analizar a fondo las cosas para poder para poder entender, ¿verdad? Y nosotros, hermano, hoy en día tenemos tanta confusión, tantos problemas. Tenemos cristianos que no pueden estudiar las costumbres hebreas, no pueden estudiar el contexto histórico de dónde salimos, porque nosotros somos cristianos, pero nosotros salimos en un contexto judío, nosotros salimos en una rama de judíos. Entonces, en la cuna del judaísmo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia nace, cuando el cristianismo nace porque los que están allí, Jesús es judío, los apóstoles judíos, por ende, judíos, hermano. Entonces, ¿por qué no pueden estudiar? Porque hay una falta hoy de identidad por la falta de conocimiento, la falta de entender la escritura, la falta de saber la escritura. No, eso es un problema. Y lo que hay que hacer es confusión y caos. Entonces, de manera que cuando no se interpreta correctamente la palabra, vamos a hacer los mismos que hacían los maestros rabínicos, y solamente es una carga, porque aunque era bien para la salud, hay cosas
que tienen más prioridad y que se pueden descuidar. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, estas están codificadas. ¿Dónde se encuentran? Bueno, en el Talmud y otros escritos. Usted puede encontrar, estudiar el Talmud y otros escritos que aparecen de maestros rabínicos, ¿verdad? Que hoy también lo tienen como un acta dentro de algunas sectas o de algunos movimientos, porque hoy si usted comienza a analizar y mira, aún dentro de lo que es judío, hay como 6 ramas de judío, 6 diferentes, ¿verdad? Como hoy tenemos diferentes, podemos la iglesia asamblea, diferentes formas. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, porque a veces cuando nosotros predicamos la palabra y un 90% de lo que predicamos es en disculpa el lenguaje, ignorando, hay un 10% de palabras que estamos diciendo y hay un 90% de conocimiento que desconocemos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos personas enseñando no conforme a una interpretación correcta, sino conforme a su propia conclusión, interpretando la forma a lo que ellos quieren, y yendo al texto con prejuicio. Y no, señor, hermano. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los institutos son buenos, los estudios son buenos, ¿verdad que sí? Pero la iglesia debe ser la base y la estructura de la formación del hombre y la mujer de Dios hoy en día. Hoy tenemos cristianos que no pueden estudiar nada de eso. ¿Por qué? Porque tan pronto aprenden cultura hebrea, ya comienzan a tener un kippah, comienzan a cambiar de cosas. ¿Por qué? Porque le falta identidad, ¿verdad? No es que está mal por estudiar la cultura hebrea, aprenderla. Lo que está mal es que hay algunos que no lo pueden hacer porque no tienen identidad. No tienen identidad porque el enemigo, que ese fue el problema de la iglesia a final del siglo II, ¿verdad? Que ya se había cerrado tanto el periodo apostólico como lo que era el tiempo de la persecución, ¿verdad que sí? Previo al tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras estaban los apóstoles que fueron entrenados, fueron informados, fueron enseñados, no surgió falsa enseñanza. No había tal cosa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuándo vino? Cuando comenzaron a surgir los padres apostólicos. ¿Por qué? Porque aunque se levantaron enseñanza falsa, los apóstoles pudieron refutarla y no pudieron entrar. Porque eso que yo estoy diciendo, no es que no asistieron, sí asistieron, pero que no entraron a la iglesia. ¿Cuándo vino a entrar? Fue después que los apóstoles todos, ya por ejemplo, Pedro, que para el 68 ya murió aserrado, por ejemplo, crucificado con la cabeza para abajo. Luego Pablo, por Nerón, ¿verdad que sí? Santiago también, que murió y cosas. Entonces, cuando todo esto que murió más tarde fue Pablo, pero ya próximo al 70, 69 por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa, yo sentí la responsabilidad de defender la palabra, y otra cosa es, yo tener la capacidad de defender la palabra. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Por ejemplo, en el Talmud y otro escrito, pero no está escrito en la Torá, por ejemplo, los lavamientos de manos y ciertas prohibiciones en el día de reposo. Muchas veces Jesús no coincidía con la interpretación rabínica, ni ellos con Jesús,
porque ellos no practicó la traducción. Jesús no practicó traducciones rabínicas, hermano. Entonces, tú ves este libro que está aquí, se lo recomiendo. Miren, ¿qué significa ahí? Comentario del contexto cultural de la Biblia en el Nuevo Testamento, el trasfondo cultural de cada versículo en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Entonces, mire, lo voy a leer un poquito nada más. La fuente judía contemporánea, siempre caracterizada a los fariseos como observadores de las traducciones de los ancianos. De esta manera, ellos sentían que podían depender como de una misma sabiduría de los piadosos que se querían presentar. Sin embargo, no era así. El lavar la mano antes de comer era una de las más destacadas de las tradiciones, pero no tenía fundamento directo en la Escritura. Usted no encuentra un texto bíblico donde la Biblia mandó en un momento determinado, en ninguna parte. Usted no encontró en ninguna parte un texto donde se le mandó a lavar la mano. Entonces, el judaísmo exigía universalmente honrar a la padre y a la mamá, eso sí. Y yo quiero enseñarle algo ahora, vamos a irnos al pasito. Entonces, muchas veces Jesús no coincidía y ellos pueden enseñarse su porqué, porque ellos estaban bajo su interpretación de lo que ellos entendían como sus tradiciones. Los fariseos no entendían por qué Jesús no seguía las tradiciones rabínicas, y por eso le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan la mano cuando comen pan? ¿Verdad? Entonces, ellos se referían a la costumbre de lavarse las manos antes de comer, conocida en hebreo como Netilam Yadimim, que significa, sin duda alguna, una costumbre de higiene, lavarse la mano. Sin embargo, estos religiosos se referían a lavarse la mano al lavamiento ceremonial que va acompañado de una oración prediseñada, que Dios tampoco el Señor lo mandó, el cual se hace luego de lavarse la mano normal para comer. Esa ceremonia era una costumbre popular originada en los mandatos rabínicos, nunca está en la Escritura, pero no se encuentra en la Torá tampoco. La única mención sobre el lavamiento que aparece en la Biblia las encontramos cuando los sacerdotes tenían que lavarse, únicamente en el contexto del sacrificio. Se encuentra en Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Lo único que se lavaba era el sacerdote tenía que lavarse para hacer el sacrificio en ese contexto. Pero luego de que no hay otra parte, no me encontró un mandamiento de Torá, no he encontrado un texto que diga lávate la mano para comer y esta oración. Nosotros cuando comemos, lavamos la mano, es un asunto de higiene. Y si oramos, es dándole gracias a Dios
porque entendemos que Él es el que nos da el sustento y nos da el alimento, pero no por un mandato de que la gente no acostumbre. Antes de la pregunta de los fariseos, Jesús le dio vuelta al argumento. Antes de responder la pregunta, versículos 5 y 6 dice: respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Escuche bien. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Sigo leyendo el texto. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su papá o a su mamá, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición. ¿Qué hacían ellos? Ellos no le daban dinero a su papá y a su mamá para así llevar ofrenda. ¿Qué Jesús está diciendo? Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿verdad? Vosotros todos decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, que mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. No, usted está llamado a honrar a su papá y a su mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué ellos hacían? No honraban a papá por las tradiciones que tenían. Jesús no habló con sutileza a los fariseos, sino fue directo y objetivo. Ellos venían a reclamar a Jesús porque no cumplía las tradiciones rabínicas, pero ellos, al contrario, Jesús le hizo ver que sus tradiciones muchas veces dejaban de cumplir la ley de Dios por cumplir sus tradiciones y estaban alejando al pueblo de los mandamientos por cumplir tradiciones, costumbres. Para ilustrar el punto, Jesús usó del mandamiento y hizo lo siguiente: honra a padre y a madre, el cual es uno de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Jesús señaló que muchos religiosos preferían usar el dinero para comprar ofrendas para el templo en lugar de cubrir necesidades de sus padres. Algunos querían usar mayormente el dinero para comprar ofrenda para llevarla al templo y no ayudar a su padre, ¿verdad? Entonces aquí vemos Jesús entonces señaló la hipocresía de acción como esa que hoy mismo aparecen, que dan aparentemente, tienen apariencia de ser piadosos, pero en el fondo lo que buscan es ser o impresionar a la gente en lugar de quedar bien con Dios. Para respaldar su punto, Jesús citó la profecía de Isaías, capítulo 29, verso 13. Y lo voy a leer
en el texto que Jesús utilizó, no en Isaías, sino que el texto de Mateo 15, versículo 7 al 9 dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano honra, enseñando doctrinas, mandamientos de hombre. Entonces, lavamiento. Después de este llamado de atención, Jesús vuelve al punto de lavamiento. En la tradición judía, los rabinos mandan a que hagan un lavamiento ritual de manos antes de comer el alimento. Aunque es buena la práctica para la salud, el problema es que catalogan como una norma en lugar de una buena costumbre. Lo tenían como una norma. Y podemos tener una buena costumbre, pero no como una norma. Lo cual da un tinte religioso que no debe tener. El problema con la norma, las costumbres, es que añaden mandamientos a lo que Dios ha dado. Y eso está claramente prohibido, añadirle a la Biblia o al mandamiento algo. Deuteronomio, capítulo 4, verso 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Los mandamientos de Dios nos ayudan a entender cómo funciona el mundo y también nos llevan a entender la mente de Dios. Por el contrario, la norma extrabíblica lo que hacen es alejar al hombre, alejar el corazón de Dios. Después de su llamado de atención, Jesús va a el meollo del asunto y dice que si es verdad, no importa tanto la contaminación de la mano fuera. Lo que más deberíamos preocuparnos es la contaminación del corazón. Verso 10 dice: y llamándolo así a la multitud le dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿A qué se refiere Jesús? Al lavamiento de manos, al tipo de comida. Los discípulos tampoco entendieron bien y por eso le preguntaron. Verso 15. Respondiendo Pedro dijo: explícanos esta parábola. Muchas veces no entendemos la palabra del Señor porque la leemos a través del lente de nuestro paradigma que tenemos, de nuestro prejuicio que tenemos. Pero ahora leemos que explicó Jesús, y lo que debe preocuparnos, que está limpio en nuestra vida. Verso 16 al 20, Jesús le dijo: también vosotros sois aún así sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina. Es una pregunta. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el que come con la mano sin lavarse no contamina al hombre. Jesús nos enseña que la contaminación espiritual es más grave
que podemos tener que una limpieza física. Vemos bien bonito por fuera, pero por dentro estamos como sepulcro. Bonito por fuera, pero por dentro estamos como la guayaba, que muchas veces se ve en la mata bien bonito. Cuando tú la abres, que sale gusano, te desencanta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una apariencia por fuera y por dentro estamos enfermos espiritualmente. Entonces, los discípulos se preocuparon un poco por la opinión de los fariseos, porque sabían que no le vino en gracia lo que Jesús le dijo. Pero se preguntaban si Jesús estaba consciente de ello. Verso 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Jesús sí estaba consciente que le habló muy fuerte, pero lo hizo a propósito para abrir los ojos de sus seguidores. Mateo 15, verso 13 dice: pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Déjalos, son ciego, guía de ciego. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tenemos que tener cuidado quién nos guía, quién nos está guiando. Porque si el que te está guiando es un ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso hay palabras que suelen ser fuertes, pero el propósito que llevan es abrir los ojos para que no nos dejemos engañar de palabras bonitas, de filosofía, de gracia y muchas veces de personas que se acercan a nosotros con buenas intenciones, que tienen económicamente le va bien, y como tú tienes necesidad te dejas engañar. Mira los frutos, porque el trigo y la cizaña se conocen de lejos cuando llegue el tiempo de la cosecha. Porque todo el que es trigo, el trigo se inclina, la cizaña queda hacia arriba, porque el fruto del trigo le hace que se incline, porque el que da fruto se inclina, se humilla, vive humillado ante la presencia de Dios. Vaya a ver una mata de mango, para ponerse más simple, que cuando tiene hoja está frondosa, sus ramas están bien papantes para arriba. Cuando comienza a echar fruto, sus ramas están así, inclinadas. ¿Por qué? Porque tienen fruto. Todo el que tú ves erguido, que no se humilla, que hace la cosa mal y no se humilla, no tiene fruto. Porque la humillación es un fruto que nos enseña a estar inclinados. Por eso el sueño de José era que los manojos se inclinaban al manojo de José. ¿Qué significa? Humillarse, postrarse. Entonces, por su fruto lo conoceréis. Dios le bendiga y Dios le guarde. Tenga cuidado quién lo guía, porque si el que te está guiando es ciego, usted también está en peligro, porque ambos caerán
en el mismo orden. Entonces, mi consejo, estudie la palabra. Y por los frutos usted lo conocerá. La diferencia del lobo y el león es que el lobo es destructor. Todo lo destruye a su paso, porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Dios le bendiga.